Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de los conversatorios del Instituto del Futuro. Como todos los viernes, 5 de la tarde, hora Perú, hora Lima, estamos transmitiendo estos conversatorios con variados temas, pero todos con una particularidad, mirando al futuro, porque somos el Instituto del Futuro. Y esta vez tenemos una entrega muy interesante, particularmente lo siento así, espero que ustedes coincidan conmigo y el título es Proyectos Sociales. No cualquier proyecto social, es un proyecto social transformador. Dice así, proyectos sociales transformadores, el futuro de la construcción de una sociedad solidaria. Bueno, este súper tema que lo vamos a trabajar, que lo vamos a tratar en esta tarde, tenemos, como siempre, un panel. Y este panel está compuesto por Tine van der Waalwijk Rodríguez. ¿Cómo estás, Tine? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Hola Guido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Gracias. Todo perfecto, se escucha muy bien, se te ve muy bien. Tine, gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora nuestra segunda panelista, Ángela Fernández. ¿Cómo estás, Ángela? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guido. Buenas tardes a todos los que están conectados. De verdad, muy emocionada, muy contenta de poder tener ese espacio para conversar un poquito más con ustedes y también enriquecer un poco los conocimientos que podemos tener. Así que, por ese lado, encantada y muchas gracias por la invitación de igual manera. Claro, Ángela Fernández es especialista en gestión social y empresarial. Y empezaremos con Tini preguntándole un poco para contextualizar y entender de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de proyectos sociales, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué características tiene un proyecto social? Ok, un proyecto social nace cuando un grupo de personas identifica unas necesidades específicas que salen de ellas para empezar a trabajarlas. Em, el título de lo que hablamos es bonito porque indica gran parte de lo que yo considero esencial en un proyecto social, ¿no? Un proyecto social tiene que ser transformador, tiene que tener un objetivo concreto que va a implicar un cambio, que va a necesitar todo un plan de acción y diferentes hitos que va a haber que ir superando para llegar ahí. Es un proyecto que tiene que alinear los intereses de la comunidad y en el caso nuestro, puesto que estamos hablando de empresa privada, con aquellos objetivos estratégicos de responsabilidad social que la empresa se haya planteado. Entonces tiene que haber una sincronía en la que puedan trabajar juntos para conseguir esa mejora, esa transformación en temas sociales que puede ser medioambiental, económica, social, para generar una mejora para esa comunidad. Perfecto, gracias, Tini. Ángela. Estamos hablando de proyectos sociales transformadores, ¿no? Obviamente necesitamos una mejora, un bienestar. Em, ¿Cómo se identifica, cómo se determina, cómo se trabaja? Tenemos algunas pautas, algunas guías para identificar lo que se llaman las brechas sociales, las inequidades, las desigualdades, etcétera. ¿Cuáles son esas guías y cómo nos podrías orientar para saber cómo implementar un proyecto social? Sí, bueno, en sí la base para poder definir un buen proyecto social y el primer paso siempre es esta identificación de la problemática que pueda existir en un determinado público, ¿no? Para eso podemos componernos quizás de diferentes herramientas y por un lado siempre nos ayuda estos estudios que hace INEI, también otras organizaciones, ¿no? Para poder medir un poco cómo está avanzando quizás las comunidades de nuestro país, ¿no? En diferentes aspectos de la vida, justo como lo comentaba Tine, ¿no? Quizás en la parte económica, podemos identificar que existe pobreza monetaria, ¿no? También la parte social, cultural, esa primera, se podría decir, investigación que realizamos en base a estudios que ya existen, ¿no? Nos ayuda bastante a poder tener en un primer momento un mapeo sobre las posibles problemáticas que puede existir en un sector. Sin embargo, es bastante importante también realizar el diagnóstico participativo, ¿no? Con las mismas comunidades, acercarnos, poder conocerlas, poder entablar los mecanismos adecuados para poder generar estos lazos de confianza.
hay diferentes mecanismos, ¿no? Desde entrevistas, cuestionarios, incluso también sociodramas, ¿no? Para poder conocer un poco más de las principales problemáticas que ellos consideran que tienen. Porque nosotros podemos quizás desde una vista de afuera poder definir ciertos problemas, sin embargo, para poder generar un real valor, poder transformar sus vidas, que ellos también puedan cambiar quizás un poco de mentalidad y poder sentir un valor como tal, necesitamos saber y conocer lo que ellos mismos piensan. Entonces, creo que ese es el primer paso que se debe hacer para poder generar buenos proyectos sociales que generen realmente un impacto en ellos. Gracias, Ángela. Y te hago una repregunta, algo que yo he estado viendo últimamente con mucha frecuencia. De hecho, estoy entre mis pendientes que debo revisar a mayor detalle, aunque ya lo conozco. Esta publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que me parece súper interesante. Y yo un poco, conversando con mi equipo aquí en la oficina, le decía, pues este trabajo, ya lo han hecho, pues la gente que conoce, que tiene mucha experiencia, entonces acá ya hay una guía. ¿Es así? ¿Cómo nos es útil, por ejemplo, esta herramienta? Esta herramienta nos permite a nosotros tener desde diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Organizaciones tanto desde el nivel público, privado, también social, poder definir quizás algunas metas que tenemos como país, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde mi organización, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir a esa meta que tenemos como país, por ejemplo, en el ámbito, en el ODS de educación? Ahí tenemos ya establecido quizás un en sí un punto de referencia sobre cómo estamos en el momento y cómo esperamos llegar justo al 2030, ¿no? Que es nuestra meta. Sin embargo, ahí vemos de que quizás tenemos algunas dificultades también, por ejemplo, por el caso de la pandemia, ¿no? Las metas que teníamos al 2030 quizás no las vamos a poder lograr, pero nosotros como personas, ¿cómo contribuimos a poder alcanzar eso? Perfecto. Tine, ya estamos en como que una balance, ¿no? ¿Hay alguna forma de trabajar con información externa de la empresa, con estadística, con estudios, no solo nacionales e internacionales, pero hay un trabajo más con la comunidad, con la cercanía, más esa relación con tu entorno, con las necesidades de la sociedad en que uno se desarrolla, se desenvuelve. ¿Cómo es ese equilibrio? ¿Cómo se logra? ¿Cuál es la experiencia tuya cuando diseñan sus proyectos sociales? Bueno, es muy bonito, ¿no? Llevamos ya muchos años y hay proyectos que llevamos 19 años trabajando, por ejemplo, con colegios en Ventanilla, ¿no? Entonces, parte de realmente el camino se ha ido haciendo al andar, ¿no? Porque empezamos con poquitos colegios, al ver las necesidades de esos colegios, hemos ido ampliando y luego, claro, ya estamos en un punto en que ni siquiera hay que salir a buscar al colegio, vienen ellos a buscarte a ti porque ven lo que está pasando en el colegio del costado. Empezamos trabajando con los niños, pero nos dimos cuenta que era muy importante trabajar también con los profesores. Y cuando estábamos trabajando con los profesores, vimos que también era importante trabajar con los papás. Entonces, el mismo andar y el evolucionar del proyecto te va enseñando el camino de lo que necesita esa comunidad. Yo creo que, como Ángela explicó hace un momento, ¿no? Este diálogo inicial, el hecho de que sean los mismos protagonistas los que puedan definir cuáles son sus necesidades, hace que lo que garantiza el éxito es que puedas trabajar de la mano con ellos para trabajar en esas necesidades y poder planificar a futuro. Entonces, te pongo otro ejemplo también vinculado con educación, ¿no? Tenemos unas becas que damos y vemos que tenemos problemas para que los chicos que se gradúan de los colegios de nuestra zona de influencia, que es Ventanilla, tuviesen buenos resultados una vez que estaban en la universidad o haciendo estas carreras técnicas, ¿no? Entonces detectamos que había una oportunidad de mejora si empezábamos a trabajar en temas de matemáticas antes. Entonces dijimos, claro, pero nosotros vemos que hay esto, pero necesitamos que salga de ellos. Nos sentamos a trabajar con el colegio y nos dimos cuenta que una buena forma de hacerlo era sentarnos con los chicos
preguntarles a los chicos cuál era el taller que al grupo más le provocaba tener. Uno podía decirte karate, otro te decía fútbol, otro grupo te decía canto, cada uno decidía qué es lo que quería. Y nosotros decíamos, ok, hacemos un trueque, hacemos matemáticas y también te armamos el taller que quieres. Entonces, estamos mezclando la parte académica con la parte lúdica. Los niños lo aceptaban y lo aceptan encantados y mejora el rendimiento matemático y esto les garantiza y les abre una puerta para el futuro mejor. Entonces, este tipo de cosas salen solo del diálogo que Ángela decía antes, ¿no? Necesitas trabajar de la mano. Si tú vienes y simplemente dices, necesitan aprender matemáticas, no tienes las mismas probabilidades de éxito. Qué interesante. No, lindo ejemplo tiene, me encantó. Y se nota pues que ya cuando uno tiene experiencia, cuando va teniendo resultados, son 19 años que ustedes trabajan en una zona y un tema de educación, y cómo cada vez vas teniendo más eficacia y eficiencia en el programa, que de eso que es lo que nosotros necesitamos. Ya tenemos a José Luis Concha. José Luis también es analista de gestión social y sociedad minera, de la sociedad minera Cerro Verde. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ido? Buenas tardes. Disculpen la demora. Pucha, acá en el distrito donde vivo, en Arequipa, en Cerro Colorado, bueno, se ha ido la luz, entonces sí tuve esta demora operativa, pero ya estoy conectado como se puede en mi celular. ¿Qué tal? Un gusto a todos. Ok, muy bien, José Luis, muchísimas gracias. Mientras te vas acomodando, voy a seguir conversando con Ángela y luego vengo contigo, regreso. Gracias, gracias. Esos son los temas que hacen de la virtualidad también un caso. Antes era un poco más complicado explicarlo, ¿no? Pero ahora ya se ha vuelto un poco natural, estas demoras, que la cámara, que el micrófono, nos olvidamos de prender. Y en ese sentido, Ángela, también te pido que prendas tu micrófono para seguir conversando. Entonces, ¿qué estrategias ya nos han comentado algunas, Tine? Pero, por ejemplo, que tú podías graficar, ¿qué estrategias conoces, has visto, has usado para trabajar y enfrentar estos obstáculos y desafíos que pueda significar entender, como tú bien dices, esa problemática o ese problema dentro de tu propuesta, ¿no? De hacer una mejora, una sociedad más solidaria, una construcción de una sociedad de bienestar, en fin. ¿Qué estrategias y qué desafíos utilizan para llegar eficientemente a una comunidad, Ángela? Bueno, sí, principalmente necesitamos investigar, tratar de investigar todo lo que pueda haber, bueno, en este caso por internet, por quizás información de otras personas que también han asistido o han pertenecido a la comunidad, ¿no? Poder entender, tratar de tener las herramientas en cuestión de conocimiento para poder acercarnos más a ellos, ¿no? Eso en primer lugar, quizás un trabajo propio de la organización, del equipo consultor que está realizando el proyecto, ¿no? Para ya luego acercarnos. En algunos casos hemos trabajado desde la empresa en la que laboro, hemos hecho acciones de un trabajo colaborativo, ¿no? A través de sesiones como tipo workshops en los que recogemos cuáles son sus necesidades de ellos, podemos implementar cuáles son las expectativas quizás de mejora que tienen sobre cierta problemática, ellos también hacerlos parte de la solución, justo lo que comentaba Tine, ¿no? Es bastante importante conocer ellos qué solución le dan a su propia problemática y nosotros también qué herramientas podemos dar quizás para poder mejorar esa solución que ellos plantean. Entonces, principalmente en este caso es bastante la comunicación asertiva que pueda existir, la escucha activa, ¿no? De los mismos participantes, porque finalmente ellos son los protagonistas de su propia historia, ¿no? Poder buscar esa transformación tiene que partir de ellos, de reconocer quizás que hay una cierta problemática, ¿no? Y de poder también reconocer las capacidades que ellos puedan tener. Dentro de eso también hay unas otras estrategias, como lo comentaba, ¿no? Hay sociodramas en los que ellos tratan de manifestar las problemáticas que existen, ¿no? Que bueno, actúan, se podría decir, la problemática que existen y también pueden actuar la solución. Entonces, así poco a poco ellos se forman como los actores de esta misma solución del proyecto social, ¿no? Para que puedan estar ellos incorporados en cada fase del proyecto.
tanto desde el diseño, la ejecución, también justo esta retroalimentación y mejora continua, ¿no? Para poder llegar a realmente el impacto que queremos lograr al final de todo el proyecto. Perfecto, qué interesante. Ya estamos entendiendo mejor qué cosas son los proyectos sociales. Y José Luis, eh, cuando nosotros hablamos del diagnóstico, de esta evaluación, de comenzar a planificar las acciones, me imagino que nosotros, yo particularmente conozco un poco de educación, pero nosotros decimos que hay necesidad, por sobre todo en educación de adultos, ¿no? En andragogía, que hay necesidades observadas y hay necesidades sentidas, ¿no? Las necesidades sentidas son cuando la población siente que necesita algo, pero los expertos también pueden darle esa mirada experta y comienzan a ver las necesidades observadas. Y cuando hay un buen match en ese sentido, pueden salir buenos proyectos educativos con programa para adultos, ¿no? Es lo que nosotros más o menos tratamos de hacer. En ese sentido, cuando ustedes quieren intervenir, José Luis, ¿qué pesa más? Un poco lo que ustedes quisieran lograr con esta, o las políticas o las necesidades que ellos les solicitan y les trasladan. Claro que sí, o siempre estamos en esa ambivalencia, creo, ¿no? Y de hecho, desde los proyectos sociales, ahí está, no sé si me escuchan ahí bien, o me acerco Muy un bien, poquito muy más. bien, muy bien, muy ¿La? bien. Perfecto. Entonces, hay esta ambivalencia entre el deber ser, ¿no? Y lo que realmente es, ¿no? La realidad. Entonces, bueno, por ejemplo, nosotros ya desde la parte más organizacional en la empresa lo que tenemos es un departamento que ve la parte de planeamiento social y una parte que ve más relaciones comunitarias. Trabajamos de la mano y justo ya estamos empezando a trabajar ello porque entendemos también que hay estándares, hay alineamiento estratégico que se tiene que hacer desde el área de sostenibilidad, desde la parte de responsabilidad social, de estrategia mismo del negocio. Bueno, como ustedes saben, también hay un tema vinculado a lo que es el reporting, los reportes que se hacen en diversas materias de sostenibilidad. Y bueno, todo ello también implica que esto se plasme en proyectos sociales que beneficien a las comunidades. En nuestro caso, bueno, nosotros no tenemos comunidades, tenemos distritos. En cuanto a educación, darte la razón totalmente, hay oportunidades. Una de ellas que se me viene a la mente ahorita son los incentivos, ¿no? Uno puede mapear ciertas temáticas, ciertos intereses, por ejemplo, de los docentes, ¿no? En algún proyecto social. Justo nosotros estamos teniendo una iniciativa para, bueno, sobre un tema de el plan de participación ciudadana, que es el monitoreo ambiental, y lo estamos llevando al ámbito escolar, ¿no? Entonces, llevándolo al ámbito escolar, lo que nosotros hacemos es mapeamos la necesidad que tiene el maestro. El maestro está trabajando, por ejemplo, en cuarto de secundaria, lo que es el tema del método científico, el tema también de cuidado del medio ambiente, ¿no? Ecología, diferencia con ecologismo, todos estos conceptos, y lo vinculamos al proyecto nuestro, ¿no? Que está vinculado más a un tema de participación ciudadana. ¿Para qué? Para formar ciudadanos desde ahora, ciudadanos que sepan que pueden participar en su comunidad, estén de acuerdo o no con nosotros, pero que de todas formas no sepan que la forma correcta digamos, en una democracia, ¿no? De dialogar, es dialogar, participar, estar presente en los asuntos públicos, ¿no? Lo que tenemos ahora, como todos bien saben, es una sociedad totalmente desinteresada, ¿no? En estos asuntos públicos, y de hecho es la forma de llevarlo, y también, bueno, de acuerdo al marco normativo, ¿no? La participación ciudadana, como bien saben ustedes, en cuanto a la gestión social que hacemos todos los presentes, está vinculada también a temas de tener oficinas de información permanente, también es tener espacios de diálogo, audiencias, talleres informativos, entonces, donde no necesariamente tienen que estar todos de acuerdo, ¿no? Y ese es el primer paso y la premisa para dialogar, que no todos piensan igual, ¿no? Entonces, de hecho, está el incentivo al maestro, pero por otro lado están los proyectos sociales, ¿no? Y que, bueno, nosotros podemos visionar algo, pero no necesariamente es parte de la realidad, ¿no? Entonces, esa sería una forma, una oportunidad a través del incentivo y abordar, bueno, lo que a ellos les interesa, ¿no? Que sería ese incentivo. Luego, en cuanto a tema ya más de interés, creo que una oportunidad también es el fortalecimiento de capacidades, es algo que sí quería resaltar. Creo que al comienzo hicieron esas preguntas, pero de hecho es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, hace 50 años, hace 60 años teníamos, como bien sabemos, modelos de desarrollo un poco más vinculados a la modernización, ¿no? Todo lo que es desarrollo es infraestructura y punto, ¿no? Y queda ahí. Y hoy no, hoy las personas, hoy
las comunidades de, bueno, de áreas de influencia en otras mineras, en nuestro caso son distritos de nuevo, solicitan también que se hagan capacitaciones, que se hagan asistencias técnicas en caso de agricultores, que se también cultive, se fomente el emprendimiento, ¿no? Y se haga empresa, ¿no? Y como bien decía compañera que pudo participar en el espacio anterior, que se utilicen las habilidades, las capacidades que tiene la comunidad para que puedan ser parte de ese cambio, ¿no? Y creo que esa es la diferencia con los proyectos sociales también de hace 50, 60 años, ¿no? Pensar desde la persona para que la persona mismo sea partícipe de ese cambio social. Muy linda experiencia, qué interesante, José Luis, muchas gracias. Me has hecho recordar, he recordado un pedido que me hace una empresa, la empresa que hoy dirijo, que es CISA, Cultura Emprendedora. Yo la fundé hace 31 años, un aplauso por favor para CISA, ya tiene 31 años. Y trabajamos básicamente pequeña empresa, pero muy fuerte con alianza con las instituciones financieras, con los bancos, con las cajas, porque ahí están las pymes, ¿no? Entonces nosotros asesoramos a los clientes de los bancos, de las cajas, preparamos a los funcionarios para que trabajen y les ayuden a crecer a sus clientes. Y eso ya hace casi 3 décadas, fíjate. Y un día una empresa me dice, ¿me podrías ayudar? Una empresa que es generadora de energía eléctrica y de una zona andina, tenía una de sus generadoras y me dice, quisiera hacer algo en esta comunidad y hemos hecho un concurso y hemos generado, ya tenemos 3 ganadores y me gustaría que tú los asesores y administres el capital de semilla, ¿no? Entonces yo fui y conversé con los 3 y el primer puesto, por ejemplo, el que recuerdo, porque los asesoré a los 3, y fue una asesoría realmente de media hora, para que vean que lo buen asesor que soy. Bueno, entonces me encontré con ellos y le digo, ¿tú qué haces? Bueno, he ganado el primer puesto, producimos granadillas. ¿Y qué harías con el dinero que te voy a dar, que les va a dar la empresa, este capital semilla? Él me dice que va a ser riego tecnificado y que va a comprar cajas para embalaje, para embalar sus frutas. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque el comerciante que nos compra el producto siempre me castiga en el precio porque dice que hay mucha merma, ¿no? Entonces una caja va a ayudar. Bueno, leí, una vez que le compres la caja, te aseguro que el comerciante se va a buscar otro argumento para bajarte el precio. Aquí lo que tenemos que hacer es saltarnos al comerciante. Y para saltarnos al comerciante tienes que aprender a vender. Pero como yo soy solo asesor, no te puedo enseñar a vender porque no sé vender granadillas. Yo sé quién te puede ayudar a vender granadillas, le digo. En el mercado de mayorista de frutas de Lima, ahí tengo unos amigos que son los mejores vendedores de fruta del Perú. Yo te diría que tú te vayas a trabajar 2 semanas allá. 2, 3 semanas para que solo aprendas cómo es el mercado, los precios, quiénes compran, de dónde viene tu competencia. Ese es el sitio de la información, le digo. Yo, por ejemplo, tengo libros escritos, yo voy a las ferias de libros, ¿no? Y ahí me aprendo todo y vendo y veo a mi competencia y aprendo estrategias. Es fundamental para aprender una feria. Entonces le digo, ese es el sitio que tienes que aprender. Por supuesto, él no va a ir. Es un hombre de campo, odia la ciudad. Entonces le digo lo siguiente, ¿por qué no hablas? Yo sabía que tenía una familia, 4 hijas mujeres y un varoncito. Le digo, ¿por qué no hablas con una de tus hijas y le propones lo mismo? Y nos despedimos y no nos volvimos a ver un mes. Al mes recibí una llamada y me dijo, estoy en Lima, nos podemos encontrar. Y me dijo, le he hecho caso. Hablé con mi hija y una hija de ella se animó. Y ha trabajado. Su consejo ha sido maravilloso. Y necesito del capital de semilla que ustedes tienen para mí y que usted tiene que supervisar que yo lo use adecuadamente. Necesito 1.800 soles mensuales para que mi hija esté parada, no ni siquiera sentada, parada con sus muestras en el mercado. Ya tiene el puesto, ya tiene el sitio y quieren. Entonces le dije, toma, porque le di toda la plata, le dije, toma porque tú ya eres un emprendedor. Se acabó.
No tengo nada que hacer contigo. Y dicho y hecho. A los años me enteré, porque eso fue antes de la pandemia, que se han hecho estudios en una universidad importante en el Perú. Habían hecho una tesis y un día yo escuchaba sobre los resultados de la tesis y comencé a sacar cuenta y era el caso que yo había hecho, ¿no? De un impacto notable. Entonces, aquí, por ejemplo, fue una linda casualidad porque efectivamente pude identificar lo que necesitaba esta persona, convertirlo de agricultor a empresario de la agricultura, ¿no? Y funcionó. No sé si fue suerte, pero casi yo no tengo mucha experiencia en trabajar en proyectos sociales, pero este fue un caso muy simpático. Ahora, yo lo que quería aprovechar con esta historia, Tine, para entender cómo es que ustedes diseñan, cómo miden el impacto, qué esperan de los resultados. Cuéntanos un poco de la experiencia que ustedes tienen, porque en mi caso fue un caso puntual, te digo, no es mi especialidad, pero es un caso puntual, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ustedes que son los expertos, los estudiosos, los que están en la cancha, en la operación? ¿Cómo es que hacen, diseñan y planifican el trabajo que tienen que ejecutar año a año? Ok. Voy a contarte lo que es nuestro trabajo normal de cada año. Lo primero, siempre se tiene una estrategia y se definen cuáles son los pilares estratégicos en los que la compañía quiere trabajar con la comunidad que es de su zona de influencia, ¿no? En nuestro caso, los pilares con los que ya venimos trabajando años son el pilar social, educación, la parte de medio ambiente, la parte de salud y la parte de impacto social, de engranaje social. Entonces, una vez definidos esos cuatro pilares, hay proyectos que entran dentro de cada pilar. Puede haber proyectos muy lindos que en otro momento no encajaran, pero si no están dentro de lo que estableces, pues tienes que salir de ellos y efectivamente todo se mide. Cada proyecto tiene un objetivo en concreto, debe llegar a un número de personas, tener un impacto determinado, obtener unos resultados determinados. Por ponerte ejemplos que creo que lo dibujan mejor, ¿no? Estuvimos durante 10 años haciendo un proyecto de la mano de otra organización trabajando para mejorar los índices de anemia de los niños de la zona de Ventanilla. O sea, hay un problema concreto que queríamos atajar. Entonces se trabajó de la mano de las ollas comunes y con otra institución se trazó todo un plan y se fue midiendo la evolución. Entonces, transcurridos 10 años, pudimos ver que se había mejorado en 30 puntos. Es significativo el estado de salud de los niños con una nutrición diferente, en el que se les enseña a las señoras de las ollas comunes qué tipo de alimentación cocinar, se les ayuda a tener mejor infraestructura, también se les dan cursos de higiene, de manipulación de los alimentos, es decir, de todas las cosas que van relacionadas con esto. ¿Qué significa esto? Que en el proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Y tú vas midiendo y en el momento en el que terminas sabes que es un impacto que continúa porque ese conocimiento queda. Entonces es importante, ¿no? Como decía José Luis antes, el tema de fortalecimiento de capacidades es clave porque es lo que realmente perdura, ¿no? Independientemente de que te he mencionado ejes que incluyen temas de los que a mí me encantaría alejarme, que son proyectos asistencialistas, por la realidad en la que vivimos, sabemos que son cosas que tienen que estar para que el resto se dé. Entonces, como tienen que estar, pues tenemos que tratar de hacerlas de manera que construyamos y fortalezcamos capacidades para que todo esto continúe, ¿no? Entonces, pero sí, desde la empresa siempre tenemos que medir lo que se hace, porque también puede haber un proyecto que no funcione. Entonces tienes que aprender y luego hacer otro diferente. Y para poder saber eso, tienes que medir lo que vas haciendo.
Medir, qué bueno, qué interesante. Diagnóstico, planificación. En algún momento, Angela, escuché a un profesor que hablaba sobre la innovación y nos decía, me pareció un consejo bueno, pero no sé si se aplica en proyectos sociales, pero él decía, hay que diferenciar la problemática del problema. ¿Ya? Una problemática es un conjunto de problemas. Por ejemplo, nos explica, educación, por decirte, tiene el problema de que los profesores no están preparados, no hay material, no hay infraestructura, no hay internet. Entonces, una problemática está compuesta de varios problemas, ¿no? O tal vez era al revés, que un problema era de varias problemáticas, pero no sé, no me acuerdo, pero era más o menos esa idea. Y enfóquense en un problema, decir, ¿no? No en la problemática. Trata de enfocarte en algo específico. Esa es una buena recomendación porque además las cantidades de necesidades que debe haber en una zona de influencia o unas relaciones comunitarias, pues es interminable, ¿no? Entonces, me imagino que hay que priorizar. ¿Cómo priorizan, Angela? ¿Qué recomendaciones nos darías para priorizar? Sí. Bueno, hay quizás algo chiquito justo para también complementar un poco la idea de Tine. Como dijo, es bastante importante en la parte de gestión de proyectos sociales medir. Si no medimos, no mejoramos. Esa es la premisa clave. Nosotros tenemos que saber tener en sí una línea base, ¿no? Con respecto a los resultados y poco a poco a lo largo del proyecto vamos analizando cuáles son nuestros resultados de impacto, nuestros resultados de las actividades, de resultados, ¿no? Para poder seguir mejorando. Ahora sí, con respecto justo a esa pregunta, en una comunidad puedes encontrar miles de problemas, exactamente, ¿no? Y siempre para poder planificar, para poder diseñar un proyecto social necesitamos un solo problema identificado, ¿no? Con ciertas características que no, quizás de que no tenga dentro de la construcción la ausencia, ¿no? No podemos decir quizás un problema falta de acceso a agua, ¿no? Sino quizás, justo con lo que comentaba Tibene, ¿no? Quizás hay altos niveles de desnutrición, ¿no? En una determinada población, en un determinado momento, también tenemos que tener específico eso, el público y el tiempo. Y bueno, para priorizar las bueno, el problema en sí, dentro de todo un conjunto que pueda existir, también es necesario en este caso la comunidad que participe para esto. Nosotros podemos, como lo mencionaba, ¿no? Quizás tenemos una idea de las diferentes problemáticas, el problema individual, ¿no? Pero si la comunidad no lo reconoce como suyo, no vamos a poder resolver algo. Y también para la priorización, en este caso, en primer lugar, como le comentaba, ¿no? Quizás de forma resumen, en primer lugar, consultar a la comunidad. ¿Cuál creen que es el principal problema que tiene? Y a partir de ello, quizás incluso se despliegan otros problemas, ¿no? Puede ser la causa de diferentes problemáticas que existen en la comunidad. Entonces, tratamos de consultar a la comunidad y tratamos de ver si este podría ser una causa de otros, para poder atacarlo y poder diseñar algo sobre ello. Muy bien, José Luis, aprovecho para hacerte la misma pregunta. ¿Cuáles son tus recomendaciones para priorizar los proyectos o las acciones que ustedes quieren hacer? Claro, claro, Guido. ¿Me escuchan ahí? Sí, Ya, sí, te correcto. escuchamos, muy bien, Bueno, sí. en cuanto a las recomendaciones para la priorización, yo primero diría que están las necesidades básicas, ¿no? De hecho, bueno, nosotros tenemos en el Estado peruano una base de datos y también lo que son necesidades básicas insatisfechas, las NBI, las mapea la ENAO, y nosotros como también tomamos como parámetros ello. Está, bueno, el tema de electricidad, como bien se sabe, agua, desagüe, saneamiento. Y bueno, también ahora también se tiene mapeado en cuanto a instituciones educativas, si no me equivoco, el tema de capacidades, de hecho, se tiene atraso escolar, deserción, por ejemplo, en temas educativos, y también en las instituciones educativas que cuentan con infraestructura completa, ¿no? De nuevo, llámese electricidad, agua, desagüe, todo ello, ¿no? Si nos fijamos y focalizamos en temas educativos. En cuanto al siguiente criterio, de hecho, sí estoy de acuerdo con Gabriel, si no me equivoco, no vi el nombre de la compañera, Angie, creo que es. Angela, Con Ángela, perdón. Con Ángela, sí. es que De estás hecho, desde sí, el yo creo que es teléfono, importante ¿no? que es preciso. Sí, sí, disculpen que estoy desde el teléfono y No, no veo tranquilo, muy bien. tranquilo. Entonces, como estaba sin luz y no puedo poner la computadora tampoco. Entonces,
lo principal es validar, ¿no? Tener esta etapa que sea como se dice, tu proxy, tu demo de proyecto, tu validación de actividades, ¿no? Y que el proyecto esté hecho en base a objetivos que respondan a problemas específicos, ¿no? Como bien decías, Guido, y te doy toda la razón, muchas veces fraseamos los problemas sociales o socioambientales como la falta o la ausencia de algo. Y eso no es, ¿no? Porque al final uno desdobla ese problema como la ausencia o la falta de algo y termina siendo, como bien decía Tine, el tema de dar algo, ser filántropo prácticamente, ¿no? Y esa no es la intención de un proyecto. Un proyecto finalmente tiene la idea de cambio. Vamos a cambiar la vida de alguien en algún aspecto en particular, educativo, salud. Y la filantropía es más habilitadora, ¿no? En caso de proyectos sociales, por ejemplo, si tenemos un problema vinculado, no sé, a anemia, no es voy a eliminar la anemia, ¿no? No sería el objetivo del proyecto. Podría ser un fin, ¿no? Un fin último del proyecto, pero la propuesta de proyecto podría ser, ¿no? La promoción de prácticas saludables en padres y madres de familia, podría ser desde el trabajo con gestantes, ¿no? Y podría abordarse esa problemática, ¿no? El proyecto siempre, y bueno, creo que es algo que he podido ver en mi experiencia tanto laboral como académica, se debe ver como su nombre lo dice, ¿no? Como un proceso, ¿no? Porque los procesos de desarrollo son esos, son procesos, ¿no? No es que vamos a tampoco salvar el mundo, ni el Estado, ni la empresa de un día para el otro, ¿no? Más o menos es en esa línea para la priorización. Primero, entonces, en resumen de lo dicho, sería las necesidades básicas, de hecho, mapeadas por el Estado y por el ser humano, ¿no? Y lo segundo, también el tema de la parte endógena, ¿no? La consulta a los ciudadanos y tener en cuenta también que los proyectos no son la ausencia o la falta de algo, ¿no? No es dar algo, es fortalecer una capacidad, es hacer que las personas participen, se involucren, ¿no? Qué interesante, Tine. Se ha comenzado a repetir esta diferencia que haces, ¿no? Entre un proyecto asistencialista y un proyecto más bien sostenible. ¿Sería correcto el término que te digo, sostenible? Estamos evolucionando y eso me parece fantástico, de proyectos asistencialistas a proyectos sostenibles. ¿Y cuál es además la tendencia, Tine? O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cómo está, o sea, en estos años que tú tienes trabajando, cómo has visto el desarrollo de estos proyectos sociales? Bueno, me encanta esta pregunta. Para mí, claramente sí, la tendencia es hacia la sostenibilidad en todos los sentidos, ¿no? Sostenibilidad social, sostenibilidad económica, sostenibilidad institucional, que todos trabajemos juntos y promovamos economía circular, pero desde el diseño del proyecto, que ya nazca pensando en todos los sentidos en economía circular hasta la ejecución del mismo. Esto se traduce en que los proyectos tengan un enfoque basado en derechos humanos desde su inicio, ¿no? Que nazcan, como hemos dicho todos, Ángela, José Luis, desde el inicio de forma participativa, para que luego además sean proyectos que se mantengan en el tiempo de forma autónoma, que estén alineados con las políticas públicas del gobierno, que todo el mundo trabaje en la misma dirección. Y creo que esto nos lleva a ser conscientes de que tenemos que pensar de forma colectiva. Tenemos que pensar en términos comunitarios, colaborativos. Se trata de que todos trabajemos siendo conscientes de que esto lleva derechos y obligaciones, y todos puestos en esta forma común, esta participación de las diferentes partes, yo creo que es clave, es fundamental, ¿no? Para que avance. De hecho, diría que es la clave del éxito. Tiene que haber instituciones de academia, de investigación, educación, centros de educación, tiene que haber científicos y evidentemente el gobierno, la parte pública y la parte de la empresa privada. Tienes que crear vínculos, tienes que ser capaz de innovar, que las respuestas sean articuladas, que cada uno entienda y empatice con los problemas que tiene la otra parte para que juntos se pueda ir creciendo, ¿no? Que haya ese objetivo común.
En ese sentido, por ponerle un marco de la mano de lo que dijiste antes, pues quizá la Agenda 2030 y todos esos objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, lo que quieren hacer es dibujar un poco una hoja de ruta, ¿no? Esto es como la guía que ponen por delante para que seamos capaces de enfocarnos, pero en cualquier caso, en un modelo colaborativo en el que todos los jugadores seamos capaces de articular estas soluciones de forma conjunta. Qué bueno, qué maravilloso. Y esto me da pie a la siguiente pregunta para Ángela, siguiendo los comentarios de Tina. Ya vamos viendo esta segunda parte de del título del conversatorio de hoy, la construcción de una sociedad solidaria. Hay que fomentar la educación, la conciencia social, la participación, el trabajo colaborativo, la comunicación que nos comentaba Tine. Eh, ¿Cómo se logra eso? Eh, ¿Qué deberíamos hacer, Ángela, para lograr esta sociedad solidaria? Bueno, justo como comentaba Tine, en un primer lugar, desde el trabajo individual, poder tomar conciencia, ¿no?, de las diferencias que hay, de las diferencias de esta diversidad que puede tener la población, tanto por un lado, quizás en ciertas oportunidades que algunas personas hemos tenido, también en las diferencias culturales que existen, ¿no? Y también poder reconocer que hay otra población que quizás no ha tenido las mismas, el mismo acceso quizás a la educación, a servicios básicos, y poder generar empatía. Es lo principal, justo está un poco alineado quizás con ese tema de innovación social, ¿no? Que buscamos desde niveles, desde micro, ¿no? Poder generar líderes empáticos, con conciencia, con pensamiento sistémico para lograr un cambio en un futuro, ¿no? Y en segundo punto, poder construir estas organizaciones colaborativas, ¿no? Que también sean conscientes del cambio que se necesita, de poder ser solidarios con las otras personas que existen, ¿no? Y finalmente a un nivel macro, que es lo principal, también poder hacer este cambio quizás de normas y políticas públicas, ¿no? Para poder brindar finalmente las oportunidades para todas las personas, ¿no? Poder crear en este caso una sociedad equitativa, ¿no? Y una sociedad inclusiva. ¿Y para qué? Y para lograr esto, la verdad que necesitamos bastante educación en valores. Es lo principal. Educación desde la casa, desde los colegios, desde incluso las propias organizaciones que estamos aquí, la academia, ¿no? Poder influir en esta población y poder generar la empatía para poder reconocer de, ok, yo tengo esto, la otra persona quizás no, ¿de qué manera yo puedo apoyar? ¿De qué manera puedo generar un cambio en este público en específico? Muchas gracias, Ángela. José Luis, en mi trabajo, en lo que nosotros hacemos con las pequeñas empresas, lo que nos preocupa a nosotros es la poca movilidad de las pequeñas empresas. Es decir, las pequeñas empresas, las que son microempresas, nacen micro y se quedan micro toda su vida, no crecen y la idea es que crezcan. Las pequeñas empresas se quedan pequeñas y así, no se mueven al siguiente estrato. Entonces nosotros queremos que eso suceda, la movilidad social, por todos los beneficios que trae para sus propietarios, para la economía, para la sociedad. Cuando hablamos de responsabilidad social, José Luis, ¿qué estamos buscando? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Y qué deberíamos buscar cuando hablamos de responsabilidad social? Gracias por la pregunta, Guido. De hecho, sí hay una diferencia bastante grande, ¿no?, entre lo que es responsabilidad social y lo que hemos venido hablando, creo, con todo el equipo ahora de sostenibilidad corporativa. La responsabilidad social apunta finalmente al manejo, a la administración, gestión de los impactos, ¿no? Impactos que pueden ser positivos o negativos, como se habla en el lenguaje ahora, bueno, en el ecosistema social, ¿no? Frente a los grupos de interés, nuestros stakeholders. Cada rubro, cada empresa, cada negocio tiene sus grupos de interés, actores sociales, políticos que repercuten o que son influidos o que son impactados de alguna manera por la empresa. En ese sentido, la sostenibilidad es un pasito más, ¿no? Como decimos, bueno, en el rubro, esa sostenibilidad implica ya no solo que uno maneje estos impactos, que los gestione adecuadamente, sino que
como parte de un enfoque de gestión transversal al negocio, ya transversal a la cadena de valor completa, recursos humanos, el área de TI, ¿no? La de tecnología tan importante, el área de relaciones comunitarias mismo, el área de finanzas, impuestos, se pueda responder a oportunidades y, como bien decía Tine, viendo a futuro, ¿no? Garantizando no solo la sostenibilidad social, la ambiental, la económica, sino también la vigencia corporativa, ¿no? Qué importante es hoy, por ejemplo, uno de los temas de sostenibilidad corporativa que está en boga, que es la gobernanza, ¿no? La gobernanza, el buen gobierno de las empresas, y que hoy incluso ya el Estado peruano también se está alineando a través de la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Se reporta también el tema de buen gobierno de empresas, y vinculado un poco al tema del emprendimiento, de hecho, y pensando también de cómo hacer ese paso, ¿no? De la responsabilidad social. Sí, yo puedo hacer talleres de emprendimiento, yo puedo fomentar la capacitación técnico-laboral, yo puedo trabajar asistencias técnicas con agricultores para conectarlos directamente con los mercados y que no hay intermediarios, pero ¿cómo hacer esto sostenible, no? Y creo que, vinculado también al tema de la sociedad solidaria que mencionabas, viene también en un diálogo de ida y vuelta, ¿no? De hecho, hoy los gremios, yo he tenido la oportunidad en Huancavelica ver a uno de los gremios más importantes del país, la AGAP, de agroexportadores, trabajar en conjunto, estar incluso a uno de sus directivos en campo, viendo y trabajando con pequeños agricultores, ¿no? Entonces, de que se puede, yo creo que sí se puede, es una forma también, y creo que es el diálogo, la palabra clave ahí sería diálogo, poder entender las realidades, ¿no? Y eso va mucho en la línea, eso va mucho en la línea de lo que decía Ángela, ¿no? Finalmente, si no entiendes de dónde vienes, de dónde viene al que le estás hablando, tu interlocutor, no se hace un proyecto social realmente social, ¿no? Humano, que genere cambio, ¿no? Esa es la intención, creo que por la que trabajamos en estas áreas también, ¿no? Y sí creo que me quedaría con esas palabras, con diálogo y con cambio. Diálogo y cambio. No hay país más diverso, Tini. Así dice el título de un libro cuando se refiere a Perú, ¿no? Ese país más diverso, dice ese título. Y casi concuerdo, ¿ah? Creo que es un país muy diverso en todo, ¿no? En la geografía, en culturas, en música, en razas, en fin, lo que fuera, ¿no? Entonces, es un país muy diverso. ¿Y cómo es posible fomentar la colaboración? Porque tú hablabas de trabajo colaborativo. ¿Cómo es posible lograr la colaboración entre sectores? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu mirada hacia el futuro, mi querida Tini? Creo que empiezo con el diálogo que acaba de decir José Luis. Luego continúo con la honestidad y la transparencia. Creo que si se trabaja de forma transparente, coordinada entre las partes, hablando siempre con respeto y con mucha voluntad de ser adaptable, es decir, una vez que están identificados los retos a vencer, los problemas a solucionar, se pueden ir superando esos obstáculos mientras haya la voluntad de todas las partes de trabajar siempre en constructivo y de forma colaborativa, coordinada, transparente. Pero esas bases y premisas se tienen que establecer y se tienen que respetar. Y creo que esa es la clave para poder avanzar, porque siempre tu objetivo es el bien de la comunidad. Entonces estás trabajando para llegar a la misma meta. Entonces no importa que seamos diversos, necesitamos la articulación de todas las partes para poder llegar a ello. Y en realidad esto se debería poder traspolar a muchas otras cosas, ¿no? Creo que Ángela fue la que dijo hace un momento, o sea, nos haría falta a todos que la legislación también se adapte a la misma velocidad, ¿no? O sea, el objetivo tiene que ser el bien común, tiene que ser la solución, y para eso debemos estar todos remando en la misma dirección, independientemente de lo diversos que seamos. Gracias, Tine. José Luis, el otro día tuve la oportunidad de viajar al interior y me reuní con unos amigos
Y les preguntaba, y antes y a las personas que nos están acompañando, ustedes lo verán a José Luis en la penumbra. Pues sí, está en la penumbra, porque en el distrito que está no hay luz, pero él se está conectando desde su celular y eso merece otro aplauso para nuestro José Luis Concha. Gracias, José Luis. Realmente imaginativo, creativo y ha solucionado de una manera maravillosa. Así que los amigos que nos están acompañando, y ya no lo vemos casi a José Luis, esta es la explicación de por qué está invisible José Luis. Muy bien. Estaba en esta ciudad y conversaba con las personas de la localidad y me decía que hay un problema de ideologización, así me decían, ¿no? Esa palabra que no la entiendo muy bien, pero ellos explicaban que había mucha ideología atrás de muchas actitudes de ciertas personas, organizaciones, en fin. ¿Cómo es esto, José Luis? ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata? ¿Existe? ¿Cuán bueno, cuán malo? ¿Qué pasa con este tema y con este término de la ideologización que mencionaban estos amigos? Creo que ahí me ven mejor. Sí, estoy usando luz Sí, natural, ya no se puede. sí, 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 Bueno, está perfecto, ya. en cuanto, en cuanto al tema de ideología, bueno, particularmente, de hecho, en las ciencias sociales la ideología es transversal a todos, ¿no? Todos tenemos una, ¿no? Ahora, lo que también puede ocurrir es que muchas veces, por las necesidades insatisfechas que existen en ciertas comunidades, en ciertos distritos, muchas personas pueden recurrir a caminos que lamentablemente no son los del diálogo, como hemos hablado, los del cambio social, los de apostar por el trabajo articulado, como bien decía Tini. Entonces, de hecho, bueno, no es como que podamos decir o hablar de manipulación o algo, en verdad son capacidades que pueden estar no fortalecidas y por ello, de hecho, es importante, y por eso recalco el tema de participación, porque justo yo veo ese tema en Sociedad Minera Cerro Verde, la participación no implica, ¿no?, que uno vaya, ¿no?, de algo, brinde un apoyo y todo queda ahí, o en todo caso, que si es un proceso de participación ciudadana, que alguien informe sobre sus procesos productivos o sobre las intervenciones sociales que hace, sino es más vinculado a que las personas se involucren, que te digan lo que piensan. Y por lo menos en la experiencia que yo he tenido, sí lo que me ha pasado es que muchas veces lo que querían las personas es ser escuchadas, ¿no? Pensemos en los últimos años, ¿no? Este discurso que creo que se repite de el político no me escucha, el poderoso no me escucha, esta persona no me escucha, no nos escuchamos ni siquiera entre nosotros, entre pares, ¿no? Y muchas veces lo que necesita una empresa, bueno, yo como comunicador igual haciendo acá mi Publicherry es finalmente comunicación, y comunicación en ambas direcciones, ¿no? No comunicación, yo te voy a decir algo y tú escuchas y tú te callas, no, ¿no? Entonces, creo que la ideologización, como se le llama últimamente, va más por el lado de, sí, creo que no nos estamos escuchando como peruanos, como peruanas, ¿no? Y que esto debería cambiar, ¿no? Y no es que alguien se vaya a ideologizar, sino que toma la decisión de tomar cierta postura frente a otro que no lo escucha, ¿no? Y viceversa. Estas posturas generalmente terminan siendo violentas, terminan siendo delictivas en ciertos casos, ¿no? Muy bien, José Luis. Bueno, entonces estuve con la pregunta acertada para la persona acertada. Angie. Ángela, ahora sí, vamos terminando. Fíjense que el tiempo se pasó muy rápido. Ha sido una conversación muy fluida, muy enriquecedora para aprender y entender sobre estos temas. Pero Ángela, quería preguntarte, ¿cómo se construye, cómo se practica esa solidaridad en el día a día con estas relaciones con la comunidad, con la sociedad en conjunto? ¿Qué reflexiones nos darías para construir esta solidaridad en el día a día? Bueno, en sí la solidaridad podemos mostrarla desde lo más básico, incluso por ejemplo, justo como comentaba José Luis, no poder escuchar a la persona que veo que está acongojada, ¿no? Que necesita quizás una palabra de aliento, que necesita un abrazo, ¿no? Incluso, por ejemplo, desde las organizaciones en las que nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Quizás si tenemos pequeños, pequeñas que van en los colegios, ¿no? En esa solidaridad del compañero de, ok, te apoyo. Quizás el compañero de al lado no trajo almuerzo, ok, le puedo invitar, tengo esa opción, ¿no?
Y todo eso empieza de verdad desde el hogar, desde la casa. Por ejemplo, bueno, mi madre es profesora, entonces a veces escucho ahí cada caso que existe, ¿no? En ese momento justo uno de los estudiantes ha sido diagnosticado con una enfermedad bastante fuerte y todo el colegio se ha puesto la camiseta, como se dice, para apoyar a esa familia. Uno ha dicho, sí, ok, yo te apoyo con el alquiler. Mira, hacemos una apoyada, ¿no? Para poder quizás recaudar fondos y poder apoyarle en la medicación que necesite, en los tratamientos que necesita. Ahí se ve la solidaridad. No solo quizás desde las organizaciones, ¿no? Dar un apoyo, de poder fortalecer las capacidades, en el día a día también podemos verlo. Y en esas pequeñas acciones que finalmente igual generan un impacto y así haciendo quizás de un impacto chiquito, 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 llegamos a poder cambiar en sí la sociedad en la que nos encontramos. Gracias, Ángela. Voy a concluir esta entrevista nuevamente agradeciendo a mi panel. Ha sido, como siempre, como todos los viernes, un panel que nos ha ilustrado, que nos ha explicado de una manera tan didáctica, con ejemplos tan bonitos, y yo particularmente me voy más nutrido, más entendido en esta materia. Y cuando Angela hablaba de la solidaridad, recordé un libro sobre educación de la UNESCO que empieza así. Dice, la competencia estimula, nos estimula a ser mejores. La cooperación fortalece. Juntos somos más fuertes, decía. Como una mujer en un discurso así de emprendimiento dijo, sola soy invisible, pero juntas somos invencibles. ¿Eh? La cooperación fortalece, pero la solidaridad nos une. Entonces UNESCO dice, competencia estimula, cooperación fortalece y solidaridad nos une. Y este último minuto del programa, permítame ser solidario con la familia de Hernando Guerra García, congresista del Perú, fallecido en la ciudad, en la región de Arequipa, y quiero expresar mi más sentida condolencia a la familia, tratándose de una persona muy comprometida con el emprendimiento y un amigo personal. Mi más sentido pésame a la familia. Bueno, ha acabado el programa. Muchísimas gracias. Gracias, queridos amigos y amigas, por su amable sintonía. Nos estamos encontrando el próximo viernes 5 de la tarde con otro tema interesantísimo, y tendrá seguramente un panel como hemos tenido hoy día. Con nosotros ha estado hoy día Tine van der Beek Rodríguez de Repsol Perú. Ha estado José Luis Concha también de la Sociedad Minera Cerro Verde, y Ángela Fernández, especialista en gestión social y empresarial. A todos ustedes, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Será y nos veremos hasta la próxima semana. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, Angie. Chao, chao, José Luis. Ya, José Luis no se le veía nada.